Asaltos en la oscuridad. Me llamo Valeria y no soy dada a sobresaltarme con relatos de viejos, pero cada vez que anochece recuerdo la confesión que mi abuelo Aurelio me entregó una tarde de tormenta mientras ajustaba las cinchas de su caballo en la casa del rancho La Esperanza, allá por la sierra agreste de San Luis Potosí. Él juraba que no lo contaba para impresionar. Tenía 83 años y pocas ganas de adornar recuerdos, sino para liberar un peso que le oscurecía el sueño desde 1972, cuando era un muchacho de 17 años y su hermana menor, Carmen, apenas rebasaba los 14. Aquel verano, los días se derretían sobre los surcos de maíz y las noches olían a tierra caliente. La rutina era simple: ordeñar, sembrar, encerrar a los animales antes de que el coyote rondara. Una tarde, casi al caer el sol, la abuela Elena notó que faltaba una de las vacas bravas, la parda de manchas blancas que siempre se zafaba de la estaca. Regañó con ese tono que no admitía excusas y ordenó buscarla antes de que la oscuridad tragara los cañaverales. Aurelio y Carmen tomaron 2 lámparas de aceite y se internaron en la vereda que cruza el lomerío y se adentra al llano de mezquites donde nadie va después del ocaso porque, decían, corre un viento helado que aúlla como niño perdido. El abuelo describía el camino como un túnel de vegetación quebradiza. Las ramas se entrechocaban con el viento del norte y sembraban chispas de polvo seco. Caminaron casi media hora entre chaparral y bisaches sin oír más que el crujido de sus pasos. Él guiaba, adelantando la lámpara para apartar telarañas. Carmen, callada, lo seguía aferrada a la manga de su camisa. Cuando estaban a punto de rendirse, divisaron un claro donde el suelo se hundía como un anfiteatro natural y el aire despedía un olor rancio, mezcla de rama podrida y cuero viejo. No había rastro de la vaca, pero algo blanco brilló entre los escombros de los maizales secos, un folleto de feria amarillento clavado con una estaca. El papel se agitó sin viento, casi respirando. Aurelio arrugó el volante y lo guardó por inercia. En ese momento Carmen soltó un susurro que le heló la espalda. Junto a la media luna de espinas, vio moverse las hojas en un balbuceo irregular, como si algo diera saltos torpes detrás del follaje. Al enfocar la luz, emergió de la oscuridad una silueta femenina, huesuda, vestida con un camisón tan sucio que se confundía con la tierra. De cintura para arriba, parecía una campesina desgreñada. De cintura para abajo, solo había una pierna desnuda, larga, terminada en un pie terroso. La criatura se impulsaba con aquella pierna única en brincos exagerados, como un resorte humano que nunca tocaba del todo el suelo, dejando un chasquido cóncavo cada vez que caía. El abuelo me aseguró que al principio pensó en una inválida extraviada, pero enseguida notó la piel resquebrajada del rostro, como cuero quemado al sol, y un olor agrio que le crispó el vientre. Carmen intentó ofrecer un saludo tímido, pero la mujer no la miró. Mantuvo la cabeza gacha hasta que, en un latido, alzó el rostro y dejó ver unos ojos vidriosos, fijos, demasiado abiertos, sin blanco ni pupila. Luego soltó una risa áspera, desgarrada, que no parecía surgir de una garganta sino de un fuelle oxidado. Aquella carcajada se extendió por el claro, rebotó en las laderas y se deshizo como vidrio estallando. Sin pensarlo, Aurelio tomó a su hermana del brazo y echó a correr ladera arriba. El sonido seco del salto único les pisaba los talones con una cadencia imposible, golpe, silencio, golpe, siempre demasiado cerca. Un aire gélido les azotaba el cogote y el camino, ya de por sí escarpado, se convertía en un laberinto de raíces que parecían trabar sus botas a propósito. El abuelo me confesó que nunca se sintió tan frágil. La lámpara temblaba en su mano y proyectaba sombras que se desfiguraban en rostros que masticaban la noche. Detrás, el brinco metálico de la mujer retumbaba más rápido de lo que cualquier humano podría impulsarse. Al borde de sus fuerzas, divisaron la cerca del potrero que marca el inicio del pueblo. La luz del único poste eléctrico parpadeaba como una vela moribunda. Cruzaron la alambrada rasgándose la ropa. Carmen tropezó y cayó de bruces, pero se levantó con la cara llena de tierra y siguió corriendo sin emitir un solo alarido, muda por el pavor. Cuando alcanzaron la carretera de grava, Aurelio se atrevió a girar el cuello.
Bajo la lámpara de sodio, la mujer se mecía en un vaivén lento, todavía de pie sobre su única pierna. Desde allí le soltó un bufido ronco, casi animal, y se dio media vuelta. En 3 saltos se hundió de nuevo en la espesura y desapareció, no sin antes dejar un eco de jadeos y ese hedor fétido que parecía pegado a la piel. Regresaron a casa vacíos de aliento y cubiertos de lodo. La abuela Elena, al verlos, abrazó a Carmen con una urgencia triste y no hizo preguntas. Apenas murmuró una disculpa por haberlos enviado tarde al monte. El abuelo, agitado, dejó la lámpara sobre la mesa y al abrir la palma cayó el folleto hallado en el claro. Tenía impreso un dibujo infantil de una mujer sonriente vestida de blanco, con un rasgo siniestro, bajo la falda, solo una pierna. El título anunciaba una feria extinta décadas antes y la fecha impresa marcaba 1927. La tinta lucía fresca. Aquella noche nadie durmió en la casa. Los perros ladraban hacia el palomar como si algo escurridizo rondara los tejados. El abuelo se sentó en la mecedora con la escopeta descargada, decía que cualquier bala era inútil contra lo que brinca entre sombras, mientras la abuela quemaba romero y se persignaba. Al amanecer, la vaca desaparecida apareció decapitada junto al corral, la cuerda aún atada al cuello, y unas huellas redondas, profundas, marcaban la tierra blanda, como el impacto repetido de un solo pie enorme. El abuelo se juró no volver a ese claro. Durante semanas evitó el maizal, pero el olor rancio del viento norte penetraba las ventanas, recordándole que la frontera entre los vivos y las cosas que brincan en la oscuridad es tan frágil como el cristal de una lámpara. Pasaron los años, vino la carretera, llegaron las antenas parabólicas y el progreso borró veredas y huertos. Sin embargo, cada temporada de lluvias, cuando el vapor de la tierra sube como humo, algunos muchachos reportan haber visto una silueta femenina que se desplaza a saltos por los barbechos. Los que la han presenciado cuentan siempre la misma sensación, un resoplido caliente en la nuca y la certeza de que ese brinco siguiente caerá justo sobre sus espaldas. Nadie se detiene a preguntar, todos corren hacia la luz del poste más cercano. Cuando se giran, ella ya no está. El abuelo jamás abandonó el rancho, aunque envejeció mirando de reojo el lomerío. Un otoño lo encontré sentado al filo del corral, observando la maleza con los ojos húmedos. Me entregó el viejo folleto, ahora casi pulverizado, y murmuró que lo quemara antes de que la tinta volviera a imprimirse sola. Lo hice, vi arder el papel hasta quedar en una hebra negra que el viento alzó y dispersó sobre la milpa seca. Creí que con eso terminaría su tormento, pero a la semana siguiente, mientras acomodaba los costales de grano en la troye, descubrí un dibujo infantil clavado con una espina en la puerta, una mujer con un solo miembro inferior, sonriendo sin ojos. Hoy, cuando el cielo se ennegrece y las luciérnagas se apagan, escucho aún el golpe seco de algo que rebota a lo lejos, midiendo el terreno entre su brinco y mi casa. Sé que los perros no ladran al viento, huelen lo que viene a saltos. Y aunque la ciudad me parezca segura, guardo la lámpara del abuelo bajo la cama. Porque si alguna noche tengo que correr hacia la luz más cercana, necesitaré recordar que el miedo no es una superstición rural, sino una huella profunda que nunca deja de perseguirnos con un solo y certero paso. Carne en la niebla. Mi nombre es Lucía Sandoval y escribo estas líneas al filo de la madrugada, con la ventana cerrada y la luz del pasillo encendida. Lo hago porque sé que, si espero a que amanezca, mi cordura me obligará a callar. La historia que voy a relatar no es un rumor de fogón ni una pieza de folclore que se cuenta para espantar niños. Es el suceso que mi abuelo Salvador vivió cuando tenía 22 años y trabajaba en los cafetales del rancho Locote, perdido en la sierra norte de Oaxaca. Él jamás quiso que esto saliera de la familia, pero cada noche que recuerdo su voz temblando al confesarlo entiendo que el miedo, si se encierra, se pudre por dentro y termina devorando a los nietos. Prefiero entregarlo al papel antes de permitir que continúe royéndonos en silencio. El rancho El Ocote era, en 1978, una hilera dispersa de casitas de adobe levantadas sobre laderas empinadas donde el sol apenas se aventuraba 2 horas completas. No había carreteras ni postes de luz, los únicos testigos de la vida eran la selva espesa, el zumbido de los grillos y un velo de neblina que se posaba, como polvo gris, todas las tardes de junio a septiembre.
Mi abuelo decía que aquella bruma tenía algo de animal, se escurría entre los cafetos, jadeaba contra las puertas de madera y, si uno era lo bastante insensato para quedarse afuera, terminaba lamiéndole los huesos con un frío que olía a tierra mohosa. Salvador era joven, fuerte y orgulloso. Había heredado 6 surcos de café y una choza con techo de lámina donde vivía con su esposa recién embarazada, mi futura abuela Juana. Todo lo medía con lógica campesina, la distancia se contaba en veredas, el tiempo en cosechas. Nunca creyó en espantos. Pero el ocote tenía memoria larga, y cada generación renovaba historias sobre algo que rondaba los cafetales durante la canícula. La gente lo llamaba la huesera, aunque nadie coincidía en su aspecto. Decían que tomaba la voz de quien uno más amaba y que usaba ese timbre para atraer a los hombres hacia la neblina. Después, volvían heridos o no volvían. La tarde del 14 de agosto de 1978, mi abuelo salió a deshiervar las hileras más altas del cafetal. La lluvia se había retirado y el aire estaba denso, saturado de un silencio que solo interrumpía el goteo de las hojas. Llevaba en la espalda su costal, su machete al cinto y la mente en el nacimiento inminente de su primer hijo. Según su propio testimonio, la neblina comenzó a descender sin aviso, como si una mano gigante exprimiera la sierra y exprimiera con ella toda claridad. En minutos ya no pudo ver sus botas. Lo invadió un olor a lodo y hojarasca podrida que, desde ese día, me ha perseguido en sueños. Fue entonces cuando escuchó el canto. No era llanto ni risa, era la voz de su madre muerta 2 años antes, que le tarareaba la canción de cuna que él había escuchado de niño. Mi abuelo se quedó helado. La bruma le devolvía aquel coro dulce y desafinado, flotando entre los troncos. Se convenció de que alguien jugaba con él, quizá un vecino escondido detrás de los cafetos. Avanzó a tientas, apartando ramas cubiertas de musgo, hasta que la silueta apareció. Al principio creyó ver a una mujer descalza, de espaldas, con un rebozo gris que le cubría el cuerpo. El canto venía de ella, pero era tan opaco como si lo emitiera un pozo. Mi abuelo alzó la mano para llamar su atención y la neblina se abrió apenas lo suficiente para permitirle distinguir la piel descarnada de los talones, agrietada en surcos que supuraban un líquido oscuro. Entonces percibió un detalle diminuto y atroz: aquellos pies dejaban huellas profundas, pero no en la tierra, sino en la fina película de niebla sobre el suelo, como si pisara humo. La figura se giró con lentitud imposible, sin mover los hombros ni la cintura. El rostro, si así puede llamarse, parecía tallado a medias, un cráneo húmedo, con parches de carne colgando en hilachas, agujeros redondos donde debían estar los ojos y una hilera de dientes demasiado largos, amarillentos, que sobresalían de encías negruzcas. No había nariz, solo 2 aberturas anchas por donde exhalaba un vapor blanquecino que olía a hueso hervido. La voz continuaba saliendo de esa cabeza incompleta, entonando la canción de cuna como un cilindro musical oxidado. El terror paralizó a mi abuelo, aún así, no retrocedió. Relataba que sintió las piernas enraizadas, mientras aquel ser avanzaba con movimientos quebradizos, como marioneta húmeda, acercando la mandíbula al vientre de Salvador. Él reunió la poca voluntad que le quedaba y desenvainó el machete. Lanzó un tajo desesperado. El filo atravesó la neblina y encontró la carne, pero no produjo el sonido seco que hace el acero al partir un cuerpo. Escuchó algo más parecido al golpear de metal contra costales llenos de gravilla. Saltaron astillas oscuras que se volatilizaron antes de tocar el suelo. El ente emitió entonces un gemido hueco que le hizo estallar los oídos. Aquello abrió la boca desmesuradamente y se lanzó contra la pantorrilla izquierda de mi abuelo, hundiendo los dientes hasta el hueso. Hubo un chasquido, luego el desgarro rápido de carne desprendiéndose. La sangre tiñó la neblina de un rojo pardo que pareció flotar a su alrededor como bandada de colibríes. Salvador sintió la tibieza del líquido, el fuego del dolor y, después, un frío que le trepó la espalda y le mordió la nuca. Él no recuerda haber corrido. Los vecinos lo encontraron al amanecer, tendido boca arriba en la vereda que conducía al rancho. Su pantalón estaba empapado hasta la ingle y la pierna mostraba un hueco semicircular del tamaño de un puño infantil. 6 horas tardaron en bajarlo, en hamaca improvisada, hasta la clínica de la misión franciscana.
El médico rural que lo atendió anotó en el expediente, trauma por mordedura de origen no identificado, describió bordes irregulares, profundidad inusual y ausencia de marcas dentales reconocibles en humanos o fauna local. Soldó músculos y piel con 20 puntos, prescribió suero antirrábico más antibióticos y se persignó antes de desechar las gasas empapadas. La herida cicatrizó, pero jamás cerró por completo. Cada temporada de lluvia supuraba un líquido gris perla, según mi abuela Juana, y exhalaba el mismo olor a hojarasca podrida que mi abuelo identificó aquella tarde. Durante años, él sostuvo que todo había sido alucinación provocada por fiebre y agotamiento. Lo intentó repetir tanto, que casi consiguió creerlo, hasta que una madrugada de 1981 la cicatriz se abrió sin razón. Despertó a mi abuela porque sentía una mordida nueva, nítida. En el silencio, ambos escucharon el tarareo de la canción de cuna junto a la ventana. No era viento, las notas se deslizaban entre los alambres del gallinero, puro y nítido como si la cantara alguien con pulmones frescos. Juana, embarazada de mi madre, juró que un rostro descarnado se estampó contra el vidrio antes de deshacerse en vaho. Desde entonces, mi abuelo vivió con la lámpara junto a la cama y el machete debajo del colchón. Nunca más volvió solo al cafetal. Cambió de sembradío, dejó que la milpa se comiera los surcos abandonados y se negó a caminar de noche, por compromiso o promesa que fuera. La gente del rancho comenzó a rumorar que la huesera lo había marcado como su piedra de afilar y que algún día volvería por la parte que le faltaba. Llegó 1999 y con él mi infancia. Pasaba los veranos en el ocote, sin electricidad ni distracciones, de modo que las historias se convertían en el único espectáculo. Mi abuelo evitaba hablar del asunto, pero había noches en que la fogata se apagaba antes de tiempo y él, mirando fijo la selva, dejaba escapar pedazos del relato. Mi memoria de niña retuvo imágenes sueltas, las huellas en la niebla, la carne deshilachada, la voz materna brotando de un cráneo ciego. Yo no sabía que era verdad ni mentira, solo veía el temblor en las manos de un hombre que empuñaba machetes como extensiones del brazo y, sin embargo, se aferraba al rosario con la desesperación de un náufrago. 2 semanas antes de morir, en 2017, mi abuelo llamó a toda la familia. Quiso mostrarnos la cicatriz, estaba abierta, oscura, latiendo como branquia. Dijo que escuchaba la canción todas las madrugadas y que ahora venía acompañada de un arrastrar de huesos sobre piedra. Nos rogó que nunca nos quedáramos solos donde hubiera niebla cerrada. Aquella noche creímos que deliraba por la fiebre, pero al día siguiente un olor insoportable a tierra podrida invadió la casa. Los perros del rancho huyeron ladrando cerro arriba y nadie se atrevió a dormir bajo el mismo techo que él. Murió 3 días más tarde, cuando una tormenta enterró la sierra bajo nubes blancas como mortaja. Lo enterramos en la loma occidental, lejos del cafetal. Esa misma tarde noté algo imposible, la neblina evitaba su tumba, se rompía alrededor como río que bordea una roca. Parecía temer el olor de la madera fresca, el perfume de los nardos recién cortados, o quizá algo más profundo que no me atrevo a nombrar. Desde entonces, cada temporada de lluvias abandono la ciudad y subo al rancho para velar la sepultura. No tengo pruebas de que aquella criatura siga rondando, pero algunas noches, cuando la bruma empuja contra mi linterna y la convierte en un halo translúcido, un canto de cuna se cuela entre los cafetos. Llega sin timbre humano, sin vibración de cuerdas vocales, como si lo exhalara el mismo tejido de la humedad. Entonces recuerdo los dientes amarillentos, la mordida imposible y la carne que mi abuelo perdió en 1978. Y entiendo que quizá la huesera no se quedó con hambre, tal vez solo está esperando que el tiempo digiera lo que falta para cobrarse la segunda mitad. Por eso escribo a esta hora, con los dedos helados y la respiración corta. Porque si la niebla encuentra esta historia antes de que salga el sol, sabrá que conozco su secreto y quizás se lleve la parte que me corresponde. Quien lea esto piense lo que quiera. Yo cierro la libreta, apago la luz del pasillo y rezo porque mis hijos nunca hereden la cicatriz. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.